Millones de estadounidenses están abandonando las grandes ciudades en un movimiento que los analistas denominan la gran deslocalización. Familias enteras que se han mudado a zonas urbanas en las últimas décadas se trasladan ahora a ciudades más pequeñas y seguras en medio de una creciente turbulencia social. Otro repunte de casos víricos confirmados, cierres patronales en ciernes y el aumento del costo de la vida están provocando que muchos declaren sentir que vienen días más duros. Además, aquellos que no tienen trabajo ni reciben ayudas federales, no tienen más remedio que abandonar sus hogares para encontrar viviendas más asequibles en otros lugares. Sabiendo que las moratorias de desalojo están a punto de expirar, más de 300,000 neoyorquinos han huido de la Gran Manzana, tratando de evitar la creciente agitación y un mayor estrés económico. Y aquellos que acumularon deudas de alquiler durante la recesión podrían pronto enfrentarse a una trágica crisis de falta de vivienda. En el video de hoy examinamos este perturbador fenómeno provocado por el actual colapso económico. Así que quédate con nosotros, no olvides darle a este video un pulgar arriba, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para estar al día de futuros videos. Aunque 70 millones de estadounidenses han solicitado prestaciones por desempleo, el mercado inmobiliario está en auge. Sin embargo, debido a la escasez de viviendas, los precios de estas se están disparando como nunca antes. Solo unas semanas después de que el economista jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, Lawrence Yam, expusiera que IEU se enfrenta a una escasez de oferta de vivienda que subraya la creciente necesidad de construir más casas para regular los precios. Según un estudio, en algunas zonas urbanas, como los barrios de Nueva York, el costo medio de las viviendas de alquiler subió casi un 400% en la última década, mientras que los ingresos medios de los hogares solo aumentaron un 64% en los últimos años. El precio de la vivienda subió más de un 118%, alcanzando un nuevo récord de $313,000. Eso supone una aumento del 16% en comparación con 2019. El aumento sustancial de la demanda de vivienda y la migración masiva fuera de las áreas metropolitanas como resultado de la recesión económica experimentada este año se ha convertido en un nuevo fenómeno conocido como la gran reubicación. Según ABC News, los caóticos acontecimientos de 2020 han provocado que los estadounidenses se trasladen por millones. La tendencia ha crecido especialmente entre las familias con niños. Temiendo por la seguridad de sus hijos, los padres han tomado la difícil decisión de abandonar lo que pensaban que era su hogar para siempre para restablecerse lejos del alboroto de las grandes ciudades. Tras las numerosas conmociones económicas causadas por las numerosas rondas de cierres de empresas, que provocaron múltiples oleadas de despidos en algunos hogares, solo uno de los jefes de familia consiguió conservar su empleo durante la recesión. Por lo tanto, estas familias están teniendo que vivir con una única fuente de ingresos. Quienes han estado trabajando a distancia y pueden permitirse mudarse buscan mejores condiciones de vida en ciudades pequeñas. Desde las grandes ciudades el costo de la vida es cada vez más caro. El traslado a entornos más pequeños también ha impulsado las esperanzas de los padres de que quizá fuera menos complicado encontrar un nuevo trabajo o al menos una vivienda asequible fuera de las zonas urbanas. Un nuevo informe de USA Today describe algunas de las diferencias en esta nueva tendencia migratoria. Normalmente, cada año, millones de estadounidenses se trasladan a otro lugar del país, ya sea por jubilación, universidad o un nuevo trabajo. Pero, como describe el informe, la tendencia al traslado se ha acelerado, teniendo en cuenta que 2020 hectáreas ofrecido a algunos estadounidenses una nueva razón para mudarse, la crisis sanitaria, que fue declarada emergencia nacional a mediados de marzo. Muchas personas se alejaron de las zonas afectadas por el virus o abandonaron las ciudades porque perdieron su trabajo. En medio del brote vírico, muchos estadounidenses buscaron probablemente algún lugar donde poder estirar sus ahorros, trasladándose a lugares donde el coste de la vida es relativamente bajo. El patrón migratorio observado este año en varias áreas metropolitanas refleja las mismas pautas registradas a lo largo de la década. Es decir, mientras las ciudades del sur siguen creciendo notablemente debido a la emigración, los estadounidenses siguen prefiriendo trasladarse al sur. De las 20 ciudades a las que más gente revela tener planes de mudarse, 16 están en el sur. Por el contrario, en varias ciudades del norte, especialmente en la zona del Rust Belt, el empleo ya había estado disminuyendo mucho antes del estallido del brote. Por ese motivo, los habitantes se están trasladando a otros lugares para tratar de encontrar mejores oportunidades económicas. La incertidumbre sobre lo que nos espera y los numerosos acontecimientos tumultuosos presenciados hasta ahora están haciendo que cada vez más gente se marche de las grandes ciudades mientras aún puede. Así lo explicaba un reciente artículo de Daily Mail, que informaba de que solo en la ciudad de Nueva York más de 300,000 antiguos residentes se han mudado definitivamente a nuevas direcciones en medio de una completa agitación por la crisis sanitaria, el estrés escolar y la agitación social. Los datos publicados por el New York Post, basados en el US Postal Service,
Forbes, revelaron que los neoyorquinos han abandonado la ciudad en un éxodo masivo después de que algunos analistas denunciaran que la Gran Manzana se estaba muriendo. El Post informó de que los residentes de Nueva York presentaron 295.103 solicitudes de cambio de dirección entre el 1 de marzo y el 31 de octubre, pero es probable que la cifra total sea mucho mayor, ya que los datos señalan que un solo cambio de dirección puede incluir un hogar de varias personas. Después de que el cierre generalizado de empresas asolara la economía de la ciudad, la tendencia migratoria se ha disparado. Además, debido a la falta de turismo, las perspectivas económicas de Nueva York no parecen más prometedoras. De hecho, en una entrevista con MarketWatch, el interventor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, reveló un descenso del 90% del turismo en el último trimestre del año fiscal en 2020, afirmando que, en medio de la crisis sanitaria, estamos empezando a darnos cuenta de que nuestros 62 millones de visitantes turísticos anuales dejarán de serlo. A corto plazo, no hemos perdido nuestro mojo como ciudad, pero la crisis ha frenado lo que podemos hacer para atraer a gente de todo el mundo, dijo. Y ahora que se han intensificado las operaciones en el hogar, la oficina y la escolarización a distancia, la gente tiene menos motivos para quedarse en un entorno tan convulso. Según los expertos que hacen un seguimiento de la ciudad, los cambios demográficos, las tensiones económicas, la confusión sobre las escuelas, la creciente tasa de infracciones y el aumento del coste de la vida han contribuido a esta importante deslocalización. De marzo a julio se produjeron 244.895 cambios de domicilio, lo que supone más del doble de las 101,000 solicitudes presentadas en el mismo periodo del año pasado, informa el Post. Michael Hendricks, director de política estatal y local del Manhattan Institute, declaró al jornal que cree que la gente está cada vez más asustada, pues tiene miedo de contraer el virus y de que aumenten los índices de infracciones y otros problemas relacionados con la calidad de vida. También se habla de la basura y la limpieza de la ciudad, declaró. El informe del instituto reveló que el 44% de los neoyorquinos que ganan $100,000 anuales o más se han planteado mudarse de ciudad en los últimos 8 meses. La mayoría de los encuestados destacó el costo de vida como uno de los principales factores. Más de la mitad de los neoyorquinos con ingresos altos trabajan completamente desde casa, y casi 2/3 creen que esta será la nueva normalidad para la ciudad. De los que se plantean dejar Nueva York, el 30% afirma que la posibilidad de trabajar a distancia hace más probable que se trasladen, según el informe. En la misma línea, la directora de Partnership for New York City, Catherine Wild, declaró al Post que el principal motivo por el que la gente abandona la ciudad es la incertidumbre sobre cuándo terminará el brote del virus y con qué rapidez se recuperará la economía neoyorquina. Más de 500,000 de residentes de la ciudad que trabajan en el sector de servicios de restauración al por menor han perdido su empleo y no pueden permitirse pagar los alquileres de la ciudad. La tardía decisión sobre la reapertura de las escuelas públicas y privadas obligó a muchas familias a trasladarse para poder cumplir con los plazos de inscripción en los distritos donde vivían durante el brote. Este año, las viviendas vacías han marcado su cifra más alta desde 2006, con 16.145. Un informe de la Junta Inmobiliaria de Nueva York expuso que la ciudad y el estado han perdido $1,000 millones en ingresos fiscales debido a los intereses iniciados en 2020. Según datos obtenidos por el Post, una gran parte de los neoyorquinos simplemente se trasladaron al otro lado del camino, a Nueva Jersey, Long Island y Westchester. A principios de este verano, los residentes del Upper West Side se quejaron de 2 albergues para personas sin hogar que se instalaron en la zona, afirmando que se había registrado un repunte de los delitos menores en la región. Sin embargo, las moratorias de desalojo del CDC expiran a principios de 2021. Las autoridades han venido alertando de una inminente crisis de personas sin hogar ante la falta de nuevas ayudas federales o la prórroga del periodo de indulgencia, así como debido al deterioro del escenario económico que no permite a la gente recuperar su empleo. Sin embargo, parece que las diferencias de clases son solo una de las polarizaciones generadas por la gran deslocalización. Según una encuesta realizada a más de 3,000 residentes de IEU por Redfin, una correduría de bienes raíces impulsada por la tecnología, el 42% de los estadounidenses dudarían en mudarse a un área donde la mayoría de las personas tienen puntos de vista políticos diferentes a los suyos. Esa es la tasa más alta desde 2017, cuando Redfin comenzó a plantear esta pregunta a los encuestados con carteles políticos alineados en los patios delanteros de las casas en todo Estados Unidos. Los buscadores de casas no pueden escapar de las opiniones políticas de sus posibles vecinos, declaró el economista jefe de Redfin, Gerald Fairweather. Aunque vivir entre personas de ideas afines es importante para muchos compradores de vivienda, es más probable que las preocupaciones clave como la asequibilidad y el espacio sean los factores decisivos en el proceso de compra de una casa. Sobre todo porque el trabajo a distancia da a las familias la libertad de abandonar ciudades densas y caras en busca de casas más grandes y mejor valoradas durante la crisis del virus, añadió. Para otros estadounidenses, abandonar el país por completo parece la opción más segura. Immigration Lawyer
Employers, una organización de expatriados, declaró que los estadounidenses han estado abandonando el país o buscando visados extranjeros en cifras récord. Aparte de todos los acontecimientos que hemos comentado anteriormente, muchas familias que permanecieron encerradas en sus casas durante meses se han puesto muy nerviosas ante la perspectiva de otra ronda de estrictos encierros. Dado que no hay un final claro a la vista para la crisis sanitaria y los casos, el frenazo está directamente relacionado con el endurecimiento de las restricciones. El éxodo ha estado protagonizado por padres que buscan países con escuelas abiertas y seguras y por miembros de grupos marginados hartos de desigualdades institucionalizadas preocupantes para sus libertades civiles. En su mayoría son estadounidenses con medios económicos y capacidad para trabajar virtualmente, y algunos tienen doble nacionalidad y sus cónyuges. Según el Post, datos del Servicio de Impuestos Internos revelan que el número de estadounidenses que renunciaron a su ciudadanía o a su residencia estadounidense se disparó a 5.816 en el primer semestre de 2020, en comparación con 2.072 en todo 2019. Las cifras solo han descendido porque las embajadas redujeron los servicios debido a las nuevas restricciones. Las embajadas de Alemania, Francia y Australia en Washington declararon haber notado aumentos excepcionales de ciudadanos estadounidenses que solicitaban visados, en su mayoría casados con ciudadanos de sus países. Por su parte, Wade Davis, antropólogo de la Universidad de Columbia Británica, comparó la situación actual con la tumultuosa década de 1960, afirmando que lo que está ocurriendo ahora no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Los estadounidenses están eligiendo entre sentirse emocionalmente agotados en su propio país o potencialmente alienados en el extranjero. ¿Podemos siquiera culparles por querer abandonar un país cuya economía no hace más que empeorar cada día que pasa? Mientras que algunos pueden tener la oportunidad de trasladarse a otras ciudades y estados o mudarse a otros países, los que se quedan sin elección se enfrentarán a un futuro mucho más duro, ya que la crisis sanitaria y económica sigue su curso y nuevas restricciones están a punto de deprimir nuestra economía. Mucho más sufrimiento económico se intensificará en todo EU. Como Mac O'Snatter señaló en su último artículo, el reloj sigue corriendo y parece que nuestro día del juicio final está a punto de llegar.